Mira, acá este mapa es el que te enseña todo el complejo del castillo. Bueno, y acá hoy están haciendo como una fiesta aquí, una actividad. Tenían música latina puesta, música en español. Y bueno, amigos, ya estamos llegando como tal al complejo del castillo. Este castillo fue destruido casi completamente, y después de esto, ustedes saben que Hungría pasó a estar en manos soviéticas. Un saludo, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bueno, justo detrás de mí podemos observar allá el castillo de Buda y a mi izquierda el túnel que le da la entrada a la parte de Buda de la ciudad. Y es que sí, amigos, en este video vamos a estar yendo en una exploración hacia el castillo de Buda, así que esta aventura va a estar interesante. Te invito a que me acompañes y comenzamos con el video. Pues sí, amigos, estamos aquí en lo que es la entrada del castillo de Buda. De este lado de acá podemos ver el túnel que le da la entrada a la parte de Buda de la ciudad. Ustedes saben, Buda y Pest son dos partes divididas por el río del Danubio. Y aquí mismo te deja el transporte público. Y aquí hay dos opciones de entrada. Está esta, que es el funicular, el cual puedes pagar aproximadamente 10 euros. Y te sube hacia la colina del castillo como tal, y después te baja también. O puedes comprar nada más el ticket de entrada, de subida, o el ticket de bajada, como el mejor quiera. Pero bueno, subida y bajada juntos son 4.000 florines aproximadamente, según estoy viendo ahora allí. Y puedes coger la segunda opción, que es la que vamos a hacer nosotros para descubrir un poco más, y es pasando después el túnel de Buda. Por otra entrada por allá hay unas escaleras que te suben directamente a la zona del complejo del castillo, ya que esto del castillo es un complejo, no es solamente una edificación, sino que de hecho se llama el distrito del castillo como tal. Y acá atrás vemos como una representación, un escudo de lo que es la muralla de la fortaleza del complejo del castillo. Y les voy a enseñar algo interesante, un mapa que tenemos acerca de todo el complejo del castillo, para que así tengan una idea de esto. Miren, acá este mapa es el que te enseña todo el complejo del castillo, el distrito del castillo, como se le conoce acá, que está ubicado. Fíjense que en esta parte de acá es donde está el castillo, la edificación más prominente, pero toda esta zona con todas estas casas y atrás una torre de una iglesia ya también pertenece a lo que es todo este complejo del castillo de Buda. Acá tenemos esta vista espectacular del puente de las cadenas. Bueno, nosotros, esta está la entrada del túnel, y cogemos por acá, por esta escalerita que están viendo ahí. Por ahí vamos a coger para subir a lo que es empezar la subida de la colina al complejo del castillo. Vamos para allá.
lo primero que nos topamos al subir la primera subida son las vistas de precisamente el túnel de la entrada a la parte de Buda de la ciudad. Aquí les van las primeras vistas espectaculares que nos arroja todo este recorrido. Bueno, y acá hoy están haciendo como una fiesta aquí, una actividad. Tenían música latina puesta, música en español, así que vean cómo está esto concurrido. Y eso es lo interesante, que aquí celebran por toda esta zona del castillo, celebran muchas actividades. Empezó la música y están de fiesta ahí. Bueno, le están enseñando salsa aquí a los extranjeros que están. Así que miren ustedes, se siente uno como en casa, enseñándole aquí a esta gente a bailar salsa. Pues después de esa pequeña distracción, que todavía por allá pueden escuchar la música, seguimos con nuestro recorrido del castillo de Buda. Y bueno, este complejo tiene varios caminos, es casi como un laberinto, pero usted puede venir los fines de semana, cuando tenga un tiempo libre, y hay mucha naturaleza, como pueden ver, y compartir con toda su familia, con los niños, con todo, mientras llega así al castillo. Estamos tomando uno de los caminos que nos lleva a una de las entradas principales como tal de lo que es el complejo del castillo de Buda. Bueno amigos, ya estamos llegando como tal al complejo del castillo. Enseño una primera vista. Algo majestuoso. Miren qué vistas más espectaculares de la ciudad de Budapest. Justo aquí está la entrada como tal oficial del castillo, que es por allá al frente. Y toda esta vista que le da la entrada al complejo.
Esta es la que se conoce como la fuente de los niños pescadores. Es uno de los monumentos que adornan la entrada del castillo. Miren qué vista, señores, qué vista. Que han hecho como este miradorcito aquí. Nos da una vista espectacular de la ciudad. Bueno, poco a poco nos acercamos ya a lo que es el centro del castillo, ya de lo que es el complejo del castillo. Ahora le vamos a contar un poco de historia acerca de todo este complejo. Bueno, acá se puede conocer un poco más acerca, es como un mapa de todas las áreas que tiene el complejo. Y ahí más o menos usted se puede ubicar. Está en húngaro y está en inglés, así que está muy bien. Y acá vemos que tienen también habilitado para uno tomar agua potable. Usted llega y pone su pomito ahí y ya se hidrata correctamente. Pues sí, amigos, finalmente llegamos al maravilloso castillo de Buda o Budai-Báj, como bien se le conoce aquí en Hungría. Bueno, este castillo primeramente se construyó por allá por 1265, mandado a construir por el rey Bela IV para que fuera una residencia para los reyes de acá de Hungría, pero solamente se construyó una primera parte del edificio del castillo y después de esto, ya con el imperio de los Habsburgo, en 1748 se empezó lo que es la construcción del complejo completo del castillo, que demoró de 1748 hasta 1765 aproximadamente, y es ya lo que se conoce como toda la extensión de este castillo como tal. Después, más adelante, por los 1900, otro gobernante de aquí de Hungría mandó a ampliar un poco más la zona del castillo y fue lo que hicieron, y ya como se le conoce ahora como tal. Precisamente por allá por los 1900 se mandó a hacer la construcción de este monumento. Ese que ven ahí en el caballo es Eugenio de Sabonia y se hizo para conmemorar la victoria de los ejércitos cristianos húngaros sobre los ejércitos turcos que invadían la zona por allá por el siglo XVI. Un dato interesante acerca de este castillo de Buda, y es que debido a su posición dominante sobre la ciudad de Budapest, fue destruido muchas veces y después vuelto a levantar nuevamente. Esto ocurrió a lo largo de toda su historia y la última vez conocida fue
al final de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se conoce como el sitio de la ciudad de Budapest por la Alemania nazi, el cual este castillo fue destruido casi completamente, y después de esto, ustedes saben que Hungría pasó a estar en manos soviéticas. Entonces los soviéticos, aprovechando que el castillo estaba casi destruido, acometieron una construcción nuevamente de este castillo, pero ya lo remodelaron y le dieron un toque más histórico y le quitaron muchos detalles que tenía el castillo de cuando la monarquía de los Habsburgo. ¿Conocías ese detalle? Interesante, ¿verdad? Algo que podemos destacar del castillo es que dentro de él se encuentra la Galería Nacional de Arte Húngara y el Museo Nacional de Historia de la Nación Húngara también. Este castillo es Patrimonio de la Humanidad de Budapest desde el año 1987. Bueno amigos, y seguimos recorriendo ahora el lado izquierdo del castillo. Ya la parte final del castillo ya se está haciendo de noche. Aquí podemos encontrar ahí un restaurante ahí donde venden cosas, se puede comprar algunas cositas ahí. Están por encender las luces del castillo como tal, y es todo un espectáculo. Vamos a ver si lo logro coger para ustedes. Tenemos aquí tour guiado, información del tour guiado. Acá la vista espectacular que da la ciudad, que también se va iluminando ya de una manera espectacular. Y bueno amigos, con esta espectacular vista que tengo a mis espaldas de este majestuoso castillo, pueden observar ahí el castillo real, el palacio real también como se le conoce, el castillo de Buda. Damos por terminado este video, espero que les haya gustado, y si es así, espero que me dejes un like, suscríbete a este canal. Vamos a seguir subiendo contenido súper interesante acerca de nuestra vida acá en Hungría como un estudiante internacional, así que no te lo puedes perder. Comparte este video con otros también para que puedan disfrutar de este contenido, así que nos vemos en la próxima aventura. Un saludo, se les quiere.